Bienvenidos a la sección de la brújula azul, la lupa azul, en la que Ignacio, nuestro físico favorito, nos suele explicar con más detalle algunos de los temas que tratamos en nuestros podcasts. Bienvenido, Ignacio. Hola Alicia, encantado de repetir por aquí y deseando aportar nuestro granito de arena. En esta ocasión vamos a seguir con el tema de la entrevista anterior, que nos dejamos un montón de cosas en el tintero. Comenzamos a hablar de las limitaciones perceptivas respecto a la vista. Si ya tenemos una serie de limitaciones de las que nos has estado hablando, háblanos de las distorsiones de la vista. Ya hemos visto que cada ojo va a ser distinto porque depende de la persona, del entorno, de su físico, y se habla de un ojo medio, que es el que se utiliza pues, en óptica o en física óptica para estudiar un poco los efectos que ocurren. Pero cada ojo va a ver un poquito la realidad diferente. Ya hablábamos que las mujeres son capaces de distinguir más matices de calor, pero luego las personas van a ser capaces de distinguir pues siempre un poquito más allá en el ultravioleta que otros. Bueno, en el violeta siempre a lo mejor pues van a ser capaces de llegar un poquito más arriba. También se me ha olvidado de comentar que no vemos, digamos, no tenemos una percepción igual de todos los colores. Hay colores que nos parecen más luminosos que otros. Es decir, si pusiéramos una bombilla de cada color, todas, por ejemplo, de 50 vatios, una bombilla de 50 vatios brillando, el color que nos parecería que tiene más intensidad es un amarillo anaranjado. Ese color, nuestro ojo, es el que tiene la máxima eficiencia. Por eso las lámparas que se ponían cuando éramos niños en las farolas tenían ese color amarillento anaranjado, ¿de acuerdo? Porque es donde tienen máxima eficiencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada persona va a tener pues la lente, el cristalino, un poquito diferente de todos los demás. Y lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de alteraciones en la vista son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo. Es decir, gente que dice, oye, pues yo veo mal desde lejos, yo veo mal de cerca. ¿Qué ocurre? Que la luz tiene que pasar por el cristalino, se tiene que enfocar en la retina. Por tanto, si ese cristalino tiene algún problema, esa lente tiene algún problema, nos va a repercutir en cómo vemos el entorno, cómo vemos la realidad. Una persona miope que ve de lejos, lo que ocurre es que su cristalino tiene demasiada potencia, se denomina así en óptica, y enfoca la imagen demasiado pronto, no la enfoca en el fondo, en la retina, sino un poquito antes. Entonces la imagen se ve borrosa. ¿Cómo lo compensamos? Ponemos unas gafas, una lente delante de nuestro cristalino para que lo enfoque adecuadamente. Alguien que tenga hipermetropía ve mal de cerca, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer lo mismo, coger y ponerle una lente para que enfoque en la retina. El astigmatismo es distinto, significa que la lente, digamos, no está bien en el radio de curvatura y por tanto tenemos que poner también una lente, pero de otro tipo, ¿de acuerdo? Una lente cilíndrica. Bueno, no me voy a meter en ese aspecto. Aparte de estas alteraciones más habituales, tenemos también pues lo que serían, hay gente que puede ver como nubes, como puntos fijos, la retina puede tener un desprendimiento de la misma y nos puede ocasionar pérdidas de visión que se arreglan con láser. Se dan unos pequeños puntos de sutura para que se sujete bien. Luego, alteraciones un poquito más extrañas son, por ejemplo, las personas daltónicas. Hemos dicho que los colores son percibidos gracias a los conos, que son fotorreceptores, células especializadas. Si hay un problema con esas células, podemos empezar a intercambiar los colores, el rojo por el verde o lo que sería un acromatismo total, ver en blanco y negro directamente. Otros casos de alteraciones en la vista no están ya asociadas a algo físico, sino a algo mental, que a mí es quizá lo que me parezca más interesante. Tenemos, por ejemplo, la agnosia, que es la incapacidad de identificar un objeto por la vista. Hay distintos tipos de agnosia, esta sería la agnosia visual, es que te enseñan un boli, tú lo ves, pero no eres capaz de decir que eso es un bolígrafo, necesitas tocarlo para determinar que es ese objeto que sirve para escribir, que puede estar hecho de plástico, etc. ¿De acuerdo? Tu cerebro no realiza correctamente la asociación entre el objeto físico y la asociación mental que tú has realizado. Tiene que haber un problema en el área asociativa de tu cerebro. Otra enfermedad que se llama Alicia en el País de las Maravillas, lógicamente va a tener que ver con
cómo somos capaces de percibir el tamaño de los objetos. No sabemos si un objeto es grande o pequeño por medio de la vista. No tenemos ese tipo de comparativa. Hay otro tipo también, no de enfermedad, pero de fenómeno que me parece muy interesante, que sería la pareidolia, que es cuando se ven figuras en estructuras aleatorias. Todo el mundo ha estado mirando las nubes y somos capaces de reconocer formas en ellas. Pues mira, ahí hay una cara, ahí hay un árbol. Lo interesante de este fenómeno es que es contagioso. Si hay alguien al lado nuestro y estamos viendo una mancha en la pared y uno dice, anda, fíjate, se parece a la cara de Jesucristo, el otro inmediatamente es capaz de percibir que esa mancha se parece a la cara de Jesucristo y además, una vez hecha la identificación, es muy difícil ser capaz de abandonarla. ¿De acuerdo? Esto es debido a que nuestro cerebro siempre busca patrones, en este caso patrones visuales, y somos capaces de inducir a los demás. Esto me lleva también a hablar de alucinaciones visuales y su contagio. Podemos tener alucinaciones visuales cuando estamos a punto de dormirnos, esa sombra que al lado de la silla que nos parece una persona, y cuando nosotros tenemos una alucinación visual, si la expresamos en voz alta con determinación, somos capaces de inducir esa alucinación visual en el resto de personas que nos rodean. Bueno, ¿y qué hay sobre la percepción de la profundidad? La profundidad de campo es la capacidad que tenemos los humanos de ser capaces de percibir que algo está más cerca nuestro o más lejos. ¿Por qué somos capaces de percibir esa profundidad? Gracias a que los ojos están separados, se produce un paralelaje. Es decir, cuando la luz nos llega a los ojos, nos llega por dos caminos distintos, al ojo izquierdo y al ojo derecho. El cerebro coja esas dos imágenes y las superpone. Un experimento muy sencillo es que miréis, cojáis un bolígrafo, lo pongáis por ejemplo a medio metro, sujetándolo con la mano, y cerréis un ojo. Luego cerráis el otro ojo y abrís el primero, lógicamente, para que poderlo ver. Y parece que el bolígrafo como que se desplaza, ¿no? Que no está en el mismo sitio. El cerebro coge esas dos señales que nos están llegando y las superpone para darnos una buena sensación de dónde se encuentra el objeto realmente. Con la profundidad es también muy difícil estimar la velocidad. Cuando vemos un coche acercándose, no somos capaces de determinar la velocidad real del objeto. Sí que, digamos, conforme se va haciendo más grande o va disminuyendo de tamaño, podemos pensar que va a ir más rápido o más lento según lo rápido que se produzca esta alteración, ¿no?, de tamaño. Pero realmente no somos capaces de estimar la velocidad. En cambio, si vemos un objeto que pasa de izquierda a derecha, sí que somos capaces de determinar la velocidad del mismo. Esta profundidad de campo también no es igual para todas las especies. Depende de dónde estén colocados los ojos y de la interpretación que se produce del cerebro, ¿de acuerdo? Por eso en la mitología griega se hablaba de que los cíclopes no eran muy buenos lanzando piedras, porque con un solo ojo no tenían profundidad de campo y era un poco difícil que apuntaran para lanzar las piedras. Lógicamente, la primera diferencia y la más importante es fisiológica. Los ojos de los animales no son iguales a los nuestros. No hay ningún animal que tenga la misma disposición de conos y bastones y que tenga la misma resolución, el mismo ángulo de visión y también que se produzca en su cerebro el mismo tipo de asociación mental. Sí que es verdad, y me gustaría destacar, que parece que hay algunos colores que tienen significado universal. Nosotros hay colores que nos transmiten determinadas sensaciones. El rojo amenaza, violencia, el azul más seriedad. En los animales no tendría por qué, pero siempre también el rojo se asocia como a algo peligroso, algo venenoso. Color amarillo, un color verdoso chillón, se asocia también como que hay que tener cuidado. Esto es curioso que en toda la naturaleza y también para nosotros, que somos al fin y al cabo animales, se produce ese tipo de asociación. Ahora, fisiológicamente hablando, una de las principales diferencias que tenemos con los animales es el campo de visión. Era lo que estaba hablando, que somos capaces de ver entre 150 y 160 grados con bastante claridad, ¿no?, a ambos lados de nuestros ojos. Si nos fijamos en los animales, muchas veces ellos los tienen a ambos lados de la cabeza. Por ejemplo, en el águila tiene el pico que se estrecha y los ojos que están más bien lateral. Entonces un águila tiene un ángulo de visión de 270 grados.
Aparte que tiene una muchísima mayor densidad de células fotorreceptoras y es capaz de ver a varios kilómetros de distancia. Tiene, por tanto, una agudeza visual mucho mayor que la nuestra. En un caballo, por ejemplo, que los ojos también están a ambos lados de la cabeza, el frontal es más ancho, por lo que un caballo tiene un punto ciego, es decir, el caballo no ve exactamente lo que hay delante suyo. También hay peces, los peces duende, que tienen espejos dentro de los ojos y son capaces de ver hacia arriba y hacia abajo simultáneamente. Otra gran diferencia que tenemos con los animales es la densidad de conos y bastones. Hay muchos animales que ven muy bien en situaciones de baja luz, los búhos, los gatos, etc. Es importante destacar dos cosas. La primera, que si hay un animal que ve muy bien en condiciones de baja luz, se presupone que cuando haya condiciones de alta luz por el día va a ver peor, porque no se puede tener simultáneamente, digamos, conos y bastones en el mismo sitio. O tienes conos o tienes bastones o una mezcla de los dos, pero no ambos simultáneamente. Por tanto, un animal que vea muy bien por la noche va a ver peor por el día. Y el segundo punto interesante es que siempre, para que podamos ver, es necesario una fuente de iluminación, aunque sea muy pequeña. Tiene que llegar esa luz, esa onda electromagnética al fondo del ojo. No hay ningún animal que sea capaz de ver en la oscuridad total. Pueden llegar a ver un poquito más arriba del visible, lo que serían campos electromagnéticos, como algunas rayas, algunos peces, o podrían llegar a ver por debajo del visible infrarrojos, pero para que un animal vea en el visible, vea colores, etc., siempre tiene que haber una pequeña iluminación. Es decir, si a un gato está en un entorno que no haya ningún tipo de luz, no ve. Luego, otra diferencia que nos podemos encontrar en los animales es que son capaces de percibir más canales de color. Decíamos que el ser humano ve 3, rojo, verde y azul, y según se activen estos 3 canales vamos interpretando la realidad y vamos viendo todos los demás colores. Sin embargo, nos podemos encontrar a animales, insectos, que tienen 12 canales de color. Por ejemplo, la langosta mantis. ¿Qué ocurre? Que se piensa que su cerebro no está suficientemente desarrollado para trabajar con estos 12 canales simultáneamente y realizar una construcción perfecta de la realidad o más perfecta que la nuestra, sino que lo emplea como una manera de percibir mejor los movimientos muy rápidos. ¿De acuerdo? Tener tiempos de reacción más rápidos que les aseguren la supervivencia. Otros animales que perciben distinto de nosotros serían los camaleones, que tienen una visión multidireccional, es decir, pueden dirigir sus ojos independientemente el uno del otro. Nosotros no. Normalmente nosotros, si miramos algo, los dos ojos miran en la misma dirección. Por tanto, los camaleones son capaces de ver todo lo que les rodea simultáneamente. Son capaces de ver en 360 grados. Los caracoles también tienen los ojos en el extremo de los apéndices y también los pueden mover uno independientemente del otro. Por tanto, son capaces de percibir todo lo que les rodea y de interpretarlo. Los geckos, que son un tipo de lagartos, tienen solo conos, no tienen bastones. Por tanto, en principio no deberían ver en condiciones de baja luz por la noche, pero ven 350 veces mejor los colores que los humanos. Luego también, viendo un poquito la distribución de las células, se piensa que las sepias, los pulpos, los calamares son daltónicos. No perciben los colores como nosotros. De hecho, es lo más lógico. Debajo del agua hay que pensar que la luz impacta en el agua, se va a difractar y todos los seres que se hayan adaptado a ese medio van a percibir distinto de cómo percibimos nosotros. Al final, la percepción que tenemos del entorno depende, una parte, de los ojos con los que veamos, de ese instrumento de medida físico con el que lo percibamos, pero hay una gran parte que estamos viendo que va a ser mental, lo que hablábamos de que los colores tienen también una carga de significado emocional para nosotros, nos pueden transmitir también emociones.
Entonces, un poco la conclusión es que las limitaciones que nosotros tenemos respecto a la vista es que como animales nosotros hemos desarrollado aquellas cualidades que nos han sido mejor para nuestra propia evolución, mientras que cada uno de los animales pues tiene incluso una evolución distinta de la nuestra, capacidades distintas de las nuestras que están más enfocadas a la supervivencia en su propio hábitat o a lo que a ellos les viene mejor para sobrevivir, ¿no? Exactamente, lo has resumido todo perfectamente. Muy bien, Ignacio, pues ha sido un placer tenerte en La Lupa Azul, que esto es ya como tu sección, y espero tenerte aquí en el siguiente programa para que nos hables del oído. ¿Qué te parece? Muy bien, nos enfocamos un poquito en el oído, en cómo se transmiten esas ondas sonoras, que son también ondas. Y bueno, pues si hay alguna duda y hay algo que no ha quedado muy claro en el podcast, pues por favor decirlo en los comentarios e intentaré contestar con todas las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Ignacio. A ti.